Buenas noches. El día de hoy nos corresponde hablar sobre el tema del Estado Social de Derecho y Bienestar Social. Esto está relacionado con la sociedad colombiana. Este grupo se encuentra conformado por las estudiantes Mariana Osa Zapata, Alba Lucía Saavedra Barco y Mayra Alejandra Henao Zárate. Bueno, a continuación le relacionaremos algunos elementos históricos de la pobreza en Colombia. En el siglo XIX y a principios del siglo XX, en los años 30, la pobreza era manejada inicialmente por la Iglesia y la actividad económica del país era la agricultura. Debido a las malas condiciones de vida y a la desigualdad entre la zona urbana y la zona rural, la población tomó las armas como un instrumento de protesta. Se reflejó un pequeño aumento salarial entre los años de 1925 y 1935, aunque esto no significó una igualdad de condiciones. En los años 50 se reflejó una pequeña disminución en los índices de pobreza, pero el campo continuó siendo el menos favorecido. En el gobierno de Rojas Pinilla se hizo evidente la problemática urgente del país, quien no podía permitirse seguir siendo indolente ante las injusticias que muchos soportaban en ese entonces. Se implementaron medidas a favor de los vulnerables, les facilitaron la asistencia social y defendieron los intereses de los trabajadores. Este gobierno creó un banco con el fin de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones media y baja y reconoció la importancia del acceso a la educación, creando así el SENA y la Secretaría de Asistencia Social. En el 1958, el gobierno Lleras Camargo frenó el desarrollo de la agricultura que había aportado tanto a la economía nacional y continuó impulsando la educación. En 1961 se llevó a cabo una reforma que se convirtió más en un instrumento político que en un cambio social, que era lo que realmente se requería en ese entonces. El gobierno de Guillermo León aumentó la inversión a la educación y apoyó la construcción de viviendas. Ayudó a que los pobres tuvieran acceso a medicamento. Las cifras de pobreza mejoraron durante ese mandato, pero se siguió viendo la evidente brecha entre el campo y la ciudad. En 1970, el gobierno Lleras Restrepo promovió una reforma constitucional que mejoró la educación y la salud en el territorio, mejorando así la capacidad laboral. Y se consiguió un mejoramiento general en el país. Bueno, en 1980, unos altibajos en la economía, un desajuste en las finanzas públicas debido a las actuaciones expansionistas del gobierno de Turbay. Y en la balanza de pagos, debido a la revaluación del peso que afectó las exportaciones. Los ajustes salariales por debajo del índice de inflación, la devaluación monetaria, la eliminación de subsidios y el aumento en las tarifas de los servicios públicos no permitieron una disminución de las necesidades básicas insatisfechas, sobre todo en la salud, que se vio muy afectada por la disminución del gasto. De todas maneras, a partir de 1988 se empieza a presentar una caída de la pobreza. En 1990, la apertura de las economías golpeó la mano de obra barata, ya que las maquinarias y las tecnologías estuvieron a muy bajos precios. Aquí la globalización empieza a favorecer solo a los dueños del capital, entonces hay un incremento de la vulnerabilidad de la economía. Y también el desmedido gasto público, la inestabilidad del sector financiero y las crecientes ataques de los grupos insurgentes son causales para producir un colapso económico del final del siglo XX. En el 2000, el 10% de la población más rica del país tiene un ingreso superior al 10% de la más pobre, lo que hace que de ahí hasta ahora la desigualdad siga siendo muy alta en los ingresos del país. Y en el 2020 asciende
la deuda externa a 505 millones de dólares a largo plazo, debido pues a los bonos para la lucha contra la pandemia. Y bueno, es un hecho que ocurre por las mayores necesidades de liquidez del gobierno para enfrentar las acciones contra la COVID-19. Continuando con lo que es el tema de la pobreza monetaria, esta muestra la influencia en los recursos básicos, como lo son la vivienda, los servicios públicos, el vestuario, etc. El DANE presenta cifras oficiales de la pobreza monetaria con base en la información de la encuesta nacional de propuesto de los hogares. En ese momento vemos que en el 2020 la pobreza monetaria fue del 42.5% y la pobreza monetaria extrema fue del 15,1% en el total nacional. Adicional, también en la parte departamental, lo que es La Guajira, fue el departamento con la mayor incidencia de pobreza monetaria en el 2020, con un 66,3%, mientras que el departamento de Cundinamarca registró la menor incidencia de pobreza nacional. También vemos el tema de la pobreza multidimensional, que esta refleja lo que son las carencias de la educación, la salud y entre otras. Igualmente, el DANE presenta las cifras oficiales de pobreza multidimensional calculadas a partir de las proyecciones de la población del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, lo cual muestra que en el 2019 la pobreza multidimensional en el país fue del 17,5%, en esto que el 1,6 puntos porcentuales menos que en el 2018, que fue el 19,1%. En lo que es el respecto al índice Gini, hablamos del nivel de desigualdad salarial. En este encontramos datos del 2019, que es un coeficiente en 0,526 y en el 2020 el 0,544. En las gráficas podemos encontrar todo lo relacionado. Bueno, el Estado Social de Derecho está fundado en la dignidad humana. Su centro es el ser humano, con sus capacidades por encima de la organización política. La dignidad humana debe ser un objeto de protección, tanto de sí mismo como de su autonomía. La dignidad humana debe contener un mínimo de condiciones materiales y deben ser garantizadas para lograr el aprovechamiento de sus capacidades. En la Constitución política existe un gran desconocimiento entre la población y por medio de esto aprovechan para vulnerar a los menos favorecidos. El Estado Social de Derecho y las políticas sociales y económicas son congruentes, pues todas ellas están para generar un bienestar social a los colombianos. Pero esto es algo que lastimosamente no se cumple, inevitablemente pasan por encima de las leyes a conveniencia y no permiten que se ejecuten debidamente. Bueno, el sistema de protección social fue creado por la Ley 789 del 2002 y pues se definió como el conjunto de las políticas públicas sociales, con el fin de disminuir la vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente pues, de los más desprotegidos. La primera promueve el aseguramiento de la población a diferentes riesgos por sus propios medios o subsidios. El segundo va dirigido a la población más pobre y vulnerable, con el fin de que ellos alcancen logros en términos de inclusión social y que se generen sus propios ingresos. La tercera sería generar capacidades necesarias para insertarse al mercado laboral. La cuarta sería brindar apoyo al presentarse algún choque particular que afecte las condiciones de vida de una parte o de toda la población. También apoyo a las familias para que generen ingresos y adquieran activos y así pues mejoren su calidad de vida. Ya para finalizar lo que es el análisis, ¿cierto? Concluimos con que la desigualdad en el país fluctúa todo el tiempo, ya que el capital pues está en manos de unos pocos y esto pues dificulta el bienestar para la población. Un reto para el trabajo social es buscar estrategias para las personas que se encuentran en condiciones de pobreza, que tengan la manera de acceder a las necesidades básicas por medio de sus propias capacidades. A pesar de que Colombia está fundamentada en un Estado social de derecho, constantemente se ve vulnerada la dignidad humana cuando no son garantizados unas condiciones mínimas de bienestar.
En ese momento las personas pierden la perspectiva de la vida y no se enfocan en aprovechar realmente su potencial. Por ejemplo, la cantidad de tutelas que dan cuenta en el Estado social y constitucional de derecho, no está dentro del discurso de algunos operadores jurídicos. Entonces en ese momento el trabajador social debe afianzar la cultura y realizar proyectos con la comunidad para que ellos también tengan y conozcan, así pueden intervenir en los conflictos del país. Por último, las políticas públicas que se han ido generando en el país pretenden mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas más vulnerables de la sociedad. En algunas ocasiones cumplen con el objetivo, sin embargo, la gran mayoría presentan falencias, las cuales no permiten el desarrollo integral de los procesos. Muchas gracias.